Muy buen día para todos, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Sepúlveda y hablemos de planes estratégicos hoy en día que acaba de cambiar la norma. Bueno, hoy estoy hablando el 22 de julio del 2022, la norma cambió el 14 de julio y bueno, vamos a ver aquí un resumen muy interesante acerca de la maravillosa norma que acabamos de tener en nuestras manos. Y listos, veamos qué fue lo que pasó. Mira, todavía hay empresas que piensan que como los vehículos que tienen los conducen los ingenieros o los HS o el jefe de mantenimiento, operaciones, etcétera, cree que no debe tener plan estratégico. Eso es un grave error, debido a que están desempeñando actividades de conducir. Recordemos que inclusive no solamente los vehículos automotores, sino también los no automotores se incluyen dentro del plan estratégico y además tengamos en cuenta que hoy en día las actividades no solo misionales, sino también las de desplazamientos de casa a trabajo y viceversa, llamadas in itinere, se deben tener en cuenta, por supuesto, en nuestra gestión del plan estratégico, inclusive desde nuestra política de seguridad vial. Ahí ya debe decir que el compromiso de la alta dirección está en la gestión de los desplazamientos o la gestión del riesgo in itinere. Bien, entonces ya, si en la política está, evidentemente sí que vamos a necesitar entonces gestionar este riesgo in itinere. Otra cosa que creemos erróneamente es que eso nosotros no debemos tener plan estratégico en seguridad vial porque los vehículos no son nuestros. Todavía se sigue pensando así en algunas empresas, pero no importa si son tuyos o si son contratados. Son vehículos que te están prestando un servicio y que hay un riesgo vial inherente ahí y que hay que gestionar. Así que no más este cuento de que porque no son nuestros los carros no debemos tener plan estratégico de seguridad vial. Muy bien, recordemos que esta nueva norma pues, de este año 2022 tiene este número larguísimo, gigante, que es el 2022-30-440-595. Yo le digo la 4595 de mi transporte 2022. Bueno, le puedes decir el número completo. Bueno, yo no sé exactamente si se le va a decir solo 40595, lo averiguaremos luego, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos antes pues teníamos 5 pilares que teníamos que tratar, ya no. Ahora tenemos 4 fases y 24 actividades. Bien, solucionemos este nudo del tema misión e in itinere. Las actividades misionales, esta resolución 4595, pues nos dice que son actividades laborales, ¿cierto? O sea, desplazamientos en misión son los desplazamientos que se hacen en actividades laborales. Y los desplazamientos in itinere son aquellos en los que hay movimientos o circulación o tránsito más bien in itinere, desplazamientos de casa a trabajo y viceversa. Entonces, mira que a estos dos ya lo reforzó, aunque lo empieza a tratar desde la ley 1503 del 2011, que debemos hacer gestión en los desplazamientos casa-trabajo y viceversa, pero aquí sí que ya lo confirma, o sea, es auditable que nosotros hagamos gestión in itinere también. Eso es importantísimo, el ciclo PHVA ya queda más marcado, ya queda más claro, porque nos marcan las 4 fases de este ciclo. Bueno, no vamos a hacer Kahoot por ahora, pero pensemos en esta resolución nueva. Nos dice, bueno, de acuerdo al tamaño y a la misionalidad de la empresa, va a tener el nivel de diseño e implementación del plan estratégico. Entonces, de acuerdo a que si eres misionalidad 1, o sea, si eres una empresa de transporte terrestre automotor, claro, no aplica ferroviario, ni marítimo, fluvial o aéreo, por supuesto, entonces tendrías misionalidad 1. Y si eres misionalidad 2, es que eres una empresa de otras actividades diferentes al transporte, es decir, por ejemplo, industrias de alimentos, fábricas, que de alguna manera necesitan transporte, pero no son empresas de transporte. Así que esta es misionalidad 2. ¿Para qué sirve esto? Bueno, también ya te voy a decir para qué sirve, pero entonces el tamaño también depende de la cantidad de automotores y no automotores y la cantidad de conductores que tenga la empresa. Ojo con esto, no es que porque le cambie el cargo al conductor, por ejemplo, por operador de furgoneta, y como ya no se llama conductor, pues entonces ya no tengo conductores. No, no importa el nombre que tenga el cargo. El hecho es que fácticamente sea conductor. Así que listos. La flota de automotores y no automotores, vehículos para objetos misionales independiente de su modelo de vinculación, eso es muy importante, que no son míos y no son contratados, no importa, trabajan para ti, mejor dicho. Y conductores, personas que utilizan un vehículo dispuesto para la organización, sea tuyo o no de la empresa, ¿verdad? Entonces, conductores.
personas que utilizan un vehículo, no que tengan el cargo conductor. Mi gerente utiliza un vehículo que está dispuesto para la organización. Bueno, que no porque es el vehículo del gerente. Bueno, pero si está visitando clientes, está dispuesto para la organización, ¿cierto? Bueno, entonces, esto también todavía sigue firme. 10 o más vehículos posean, ensamblen, comercialicen, contraten o fabriquen 10 o más vehículos, más de 10 vehículos. Y conductores que tengan más de un conductor, o sea, a partir de 2 conductores en adelante, independientemente del cargo. ¿Qué pasa con esto? Aquí, ¿para qué sirve esto? El tamaño de la organización sirve para definir si la empresa está en nivel básico, estándar o avanzado. ¿Ves? Por ejemplo, los que están en misionalidad 1, o sea, las empresas de transporte, pues se van a guiar por la columna número 1 y van a decir, bueno, yo tengo entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 conductores, entonces estaría en nivel básico. Pero si la empresa de transporte tiene más, o sea, entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 conductores, pues se estaría en nivel estándar. En el tema de avanzado serían empresas de transporte de más de 50 vehículos o más de 50 conductores. ¿Y qué pasaría si tengo, por ejemplo, una combinación de los dos niveles, digamos básico y estándar? O sea, una empresa que esté entre 11 y 19 vehículos, pero que tenga no entre 2 y 19 conductores, sino que tenga, por ejemplo, 27 conductores, pues se debe ir uno por el estándar más alto. Entonces se iría por la empresa estándar. Y la segunda columna son empresas diferentes al transporte. Entonces, si tienes una empresa diferente al transporte que tenga entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 conductores, estaría en nivel básico. Si estuviera entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 100 conductores, sería nivel estándar. Y en avanzado, más de 100 vehículos o más de 100 conductores. Igual que en el anterior, si tienes más conductores que vehículos y no están en el mismo rango, entonces serían en el rango más alto para catalogar el nivel de diseño e implementación de la empresa. ¿Para qué sirve saber si estoy en básico, estándar o avanzado? Para saber cuáles ítems debe cumplir la empresa sí o sí, ¿verdad? Ahorita les muestro la tabla. Entonces, bueno, si una empresa se encontrara en dos niveles diferentes, se escogería el más alto. Eso es lo que estábamos explicando. Nos dejan súper claro que hay 4 fases con esta nueva resolución. La fase del planear para el diseñar y planificar el plan estratégico. La fase del hacer para implementar y ejecutar el plan estratégico. La fase de verificar para hacer seguimiento por parte de la organización, ya sea con inspecciones, no. Tienen que haber auditorías internas, por supuesto, pero también puedes tener otros métodos de verificación como revisión por la gerencia y todo eso. Y en el actuar vamos a mejorar continuamente. Obviamente tenemos que hacer acciones correctivas preventivas. Eh, Eso es todo, ¿bien? Pero bueno, ya los vamos a ver más al detalle en cada uno de los ítems. Pensemos en lo siguiente, antes teníamos que erradicar el plan estratégico y sabemos que muchos clientes todavía nos piden la erradicación. Así que, pues, si lo quieres erradicar para cumplir un requisito, pues radícalo en esta ventanilla única de erradicación @supertransporte.gov.co y muéstrale el correo a tu cliente. Sin embargo, el decreto o la ley antitrámites, que pues es el decreto 2106 del 2019, en el artículo 110 ya lo dejó muy claro que no requiere aval para la implementación. Bien, bueno, si eres una empresa de transporte debes radicarlo en la Superintendencia de Transporte. No, mentiras, o sea, te va a auditar la Superintendencia de Puertos y Transporte. Si no eres una empresa de transporte, te van a auditar las secretarías de tránsito. Bien, antes necesitábamos que el plan estratégico estuviera aprobado, ahora no. Ahora tienes que implementar el plan estratégico independientemente de que vengan o no a auditarte y lo debes ejecutar constantemente. Debe ser periódico, debe ser constante y luego que te vengan a auditar pues verán que ya lo estás desempeñando. Pilas porque no tienes que esperar a que te vengan a decir que está bien o que está mal. Otras cositas que nos dice esta norma es, por ejemplo, que listo, ya lo decíamos, deroga la resolución 1565 que nos sirvió desde el 2014. Se podrá diseñar un plan estratégico por grupo empresarial. Que tengo un consorcio, no sé qué, bueno, lo puedes implementar y diseñar, pero siempre vas a tener que responder independientemente por tu gestión. O sea, cada NIT deberá contar con evidencias independientes. Como el consorcio tiene varias empresas, varios NITs, entonces pueden tener un plan estratégico en conjunto, pero a final de cuentas tu personal debe mostrar que fue capacitado. Tus vehículos deben, o los vehículos que están en tu operación deben mostrar que fueron parte de un programa de mantenimiento. O sea, hay que mostrar evidencias independientes. También ten en cuenta que en esta nueva norma se desarrollan por pasos los requisitos para implementar
y verificar el plan estratégico. Esto no lo había dicho, pero aquí nos dicen cómo hacer el plan, pero también le dicen al auditor cómo auditar, cómo verificar el estado del plan estratégico. Entonces, de una vez el que ejecuta se va a ir a la fase de verificación, el capítulo 2, y puede darse cuenta de cómo le van a auditar su plan. Bueno, cuando uno de los pasos que establece la norma no los pueda implementar la organización, esta deberá documentarse justificando por qué no puede implementar alguno de esos 24 pasos. Es como cuando tú tienes, por ejemplo, una ISO 9001 donde dices, no, yo no hago, por ejemplo, diseño y desarrollo de producto, y haces un acta que la firma la alta dirección y das las características, das las razones por las cuales no vas a implementar ese capítulo. Entonces lo mismo pasa acá. Tienes que hacer un acta si es que algún capítulo no te aplica. O no, digamos, puede ser que no te aplique ya porque estás en nivel básico o intermedio. Recuerda que el avanzado sí le aplican todos los pasos, pero si por alguna razón no te aplica uno de los 24 ítems, tienes que dejar muy claro por qué no. También otra cosa interesantísima es que nos aclaran que aquí lo vamos a tratar como un siniestro vial y no como un accidente de tránsito. Sí, sabemos que un accidente de tránsito, esa palabra accidente nos deja mucho que pensar. Pensaríamos que es algo furtivo, pero realmente lo que nos aclara el siniestro vial es que ese término de cierta manera refuerza la idea de que los eventos en las vías son prevenibles, y eso lo hemos dicho muchas veces. El evento vial, el siniestro vial, hace muchos años, mucho rato ya, que no hablamos de accidente de tránsito, sino de siniestro vial. Sin embargo, pues el Código Nacional de Tránsito todavía en el artículo 2 nos dice que es un accidente de tránsito, donde su palabra clave es que haya un vehículo en movimiento al menos, y el resto es un desastre de definición, porque no siempre, por ejemplo, se obstaculiza el paso, entre otras cosas. Ese artículo 2 no me gusta por eso, pero sí tiene una parte muy clara y es que tiene que haber al menos un vehículo en movimiento. Bueno, de ahora en adelante entonces, siniestro vial lo vamos a encontrar como SV en muchas partes. Lo mismo que el Comité de Seguridad Vial lo vamos a encontrar con el acrónimo CSV, Comité de Seguridad Vial. No cambia que vamos a seguir trabajando en el factor humano, el factor vehículo y el factor ambiente en esta trilogía de la seguridad vial con los factores que inciden en la seguridad vial. Y bueno, como tú quieras, puedes trabajar en la ingeniería del ser, en la ingeniería del vehículo, en la ingeniería del ambiente, y a través de la norma y la educación, pues podemos fomentar un poco más el respeto por las normas de tránsito y evitar accidentes. Estas normas que están acá vigentes, pero derogados por la resolución 7495 en el 2020, esta resolución 1231 que nos sirvió bastante, y ahora pues con esta novedad se fue la 1565 del 2014. Muy bien, no hagamos Kahoot, no hagamos esto tampoco, esto hace parte de otras cosas, vamos a pasarla. ¿Cómo se hacía el plan estratégico? Ya sabemos que había 5 pilares, pero ahora no, ahora ¿cómo se hace el plan estratégico? Tiene 4 fases: planificación, implementación, seguimiento y mejora. Eso lo habíamos dicho ahorita, pero hablemos de la fase número 1, ¿sí? La fase número 1, que es la implementación del plan estratégico, y hasta acá va a llegar este video. Vamos a hablar de la fase de planificación. Primero, vamos a nombrar a un líder del diseño e implementación. Antes lo llamábamos a un responsable del plan estratégico. No, ahora se llama líder. Y le dan un poco más de poder, digámoslo así. Tiene que decidirse un líder que pueda manejar recursos y que pueda pues responder en equipo con la gerencia, ¿sí? Una corresponsabilidad con gerencia. Ya no lo dejan solo al responsable prácticamente, porque es que antes se pensaba pues el responsable hágale usted y verá. No, ahora también la alta dirección, por ejemplo, se tiene que reunir al menos una vez al año con el Comité de Seguridad Vial, que ese comité también cambia un poquito y ya nos dejaron mucho más claro el tema. Pero sigamos, el Comité de Seguridad Vial se debe reunir cada 3 meses por lo menos, ya nos quedó claro eso, antes no nos aclaraban la frecuencia. Y ese comité también nos aclara que debe ser conformado por 3 personas al menos, y donde una de ellas debe ser el líder del diseño e implementación del plan estratégico. Qué bueno, puedes tener más gente, por supuesto, ojalá bien orientados a la trilogía vial, alguien responsable de vehículos, alguien responsable de conductores y actores viales, alguien responsable de infraestructura segura o el ambiente, y muy importante. Y atención a víctimas, no lo descuides porque también entra en este plan estratégico. Bien, política de seguridad vial, cambios interesantes, lo que acababa de decir yo al principio, riesgos sin itinere entran como una corresponsabilidad, o mejor dicho, un compromiso de la alta dirección. No cambian, digamos,
estar comprometidos con el marco legal, la mejora continua, el plan estratégico, no cambia, que esté firmada, fechada, publicada, socializada, no cambia. Lo que sí debe fortalecerse es que esté disponible a todas las partes interesadas, eso es muy importante. Entre otras cosas, bueno, las políticas de regulación que ya habíamos hablado ahorita, las empezamos a llamar factores críticos de seguridad vial o factores de desempeño. Ese tema es nuevo porque estamos empezando a combinar la 39001, la ISO 39001 con el plan estratégico. Entonces, vamos a hablar de factores de desempeño y vamos a dejar muy claros en nuestros planes de acción todas las actividades que tengan que ver con velocidad, distracciones, alcohol y drogas, todas esas cosas de las que antes llamábamos políticas de regulación. El cuarto es el liderazgo y compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo. Si ves cómo ahora se empodera toda la alta dirección con esta corresponsabilidad, demostrar el liderazgo es demostrar, por ejemplo, que el gerente o la alta dirección entra, participa, hace inspecciones gerenciales, revisiones gerenciales, participa en reuniones del comité, establece un presupuesto, va y visita, va y hace, por ejemplo, participa en las capacitaciones, todo esto. ¿Cuántos gerentes no participan en capacitaciones? Porque ni siquiera los HS a veces ni participan, dejan al instructor solo con el personal como si ellos también ya supieran todo eso. Pero bueno, el diagnóstico. El diagnóstico sí que se refuerza, ya nos podemos olvidar un poquito de ese diagnóstico que estaba sujeto solamente a la encuesta, porque el diagnóstico tiene que ser más profundo, tiene que haber una investigación, un trabajo de campo, trabajar, por ejemplo, investigando los accidentes que tuvo la empresa, ¿sí? Entonces el diagnóstico tiene que ir más profundo y el diagnóstico debe demostrar los verdaderos riesgos que tiene la empresa. Hay HS que no tienen ni idea cuál es el riesgo más alto de su empresa en el tema vial. Y eso hay que dejarlo muy claro en el plan estratégico porque es el que manda la parada, es el que define cuál va a ser nuestro plan de acción de aquí en adelante. Bueno, caracterización. Vamos a caracterizar todo lo que tiene que ver con los riesgos encontrados. Vamos a caracterizar dependiendo de si es hábitos o entorno. Vamos a caracterizar si son actores viales, peatón, ciclista, motociclista, pasajero, conductor. Vamos a dejar bien caracterizada nuestra población, bien caracterizados los riesgos y vamos a hacer una evaluación y control de riesgos. Esa evaluación de riesgos es súper interesante porque ya esta 40595 nos deja claro cuál es el método de valoración del riesgo vial. No nos calcula el nivel de eficiencia como si la GTC 45, nos calcula solamente nivel de exposición y nivel de probabilidad. Entonces te invito a ver ese cuadro que de pronto más adelante te lo alcance a mostrar. Es que este video no lo quiero hacer largo. 7. Objetivos y metas del plan estratégico de seguridad vial. Entonces se definen objetivos claros y metas del plan estratégico de seguridad vial. Estos objetivos deben ser medibles con los indicadores que van a venir más adelante. Esos indicadores tienen la fórmula y tienen que calcularse de acuerdo a los niveles de pérdida. Si hubo muerte, si hubo días de incapacidad prolongados, más de 30 o menos de 30, o si no hubo días de incapacidad, 4 niveles de pérdida que se van a calcular en cada indicador en la mayoría de los casos. Entonces dejar muy bien estos objetivos y metas es muy similar a la resolución 312 que te da las fórmulas y la interpretación. Te dice cuáles niveles tienen que implementar los indicadores y cuáles no. Octavo, programas de factores de riesgo crítico. Debes hacer un programa de seguridad vial que ataque cada uno de los factores de riesgo crítico, así como sus factores de desempeño. Vas a definir los factores de desempeño. Vamos a dedicar un video a factores de desempeño. Vamos a dedicar un video a programas de factores de riesgo crítico. Pero entonces, por ahora entiende esto. Tu programa de seguridad vial antes lo hacías por pilar, ahora lo debes hacer por factores de riesgos críticos que hayas identificado y te dice cuáles son. Te dice que debes hacerlos. Son 6, si no estoy mal, o 7. Sí, son 7. Velocidad, distracciones, fatiga, alcohol y drogas, personas vulnerables, ¿sí? Y los que tenga que ver, o mejor dicho, los riesgos que hayas identificado como prioritarios. Hasta ahora te he nombrado 6, se me pasa uno, pero no me voy a detener en eso, más adelantico te lo muestro. Entonces, ¿cómo se hace el plan estratégico hoy en día? Liderar, nombramos al líder, generamos el comité, hacemos la política de seguridad vial y generamos y promovemos el liderazgo y compromiso gerencial. Ten en cuenta que lo que te decía ahorita, el comité de seguridad vial al menos debe estar conformado por 3 personas, incluyendo al líder,
y debe revisar el plan estratégico al menos trimestralmente. Bueno, los pasos 5, 6, 7 y 8 ya los nombramos y aquí está la primera tabla de aplicación. Si tú definiste que tu empresa estaba, por ejemplo, en nivel básico, no te aplicaría tener comité de seguridad vial. Recordemos que el nivel básico va de 11 a 19 conductores o de 11 a 19 vehículos. Bueno, si es que estás en misionalidad 1, por supuesto, si eres misionalidad 2, pues no recuerdo, pero ya puedes echar para atrás un poquito la tabla. Estamos aprendiendo esta tabla juntos, pero bueno, yo te estoy comentando lo que yo me sé ya y que tengo listo, pero ya te lo acabé de mencionar, tocaría solamente ver la tabla. De resto, te aplica todos esos primeros 4 pasos. Bueno, si estuviéramos hablando del paso 5, 6, 7 y 8, todos aplican tanto a nivel básico, intermedio y avanzado. La verdad es que en nivel básico no se salva de mucho, se salva como de 4 cositas nada más. Bueno, sigamos. Aquí esto es ejercicios de capacitación. Vámonos para la fase 2. Bueno, la fase 2 te la voy a explicar en otro video, pero estás atento para poderlo ver más adelante. Y te voy a explicar, no hoy, no mañana, tal vez porque tengo algunas cosas que me tienen ocupado, pero sí la idea es que pues, empecemos a ver esto detalladamente, ¿ok? Discúlpeme por este video, pero es que tenía que hacerlo, la verdad era muy interesante, así que un abrazo para todos y todas, felicidades.